Vivimos en los deseos de nuestra naturaleza El Señor pecaminosa. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino con un propósito. Su propósito era marcar la diferencia delante de los escribas y fariseos. Primero, que Él no era cualquier maestro. Segundo, mostrar que Él no era un hombre común. A pesar de que era hombre, 100% hombre, no era igual a los hombres. En Él habitaba el 100% de la naturaleza divina también. Y Cristo, cuando caminó sobre esta tierra, Él les enseñó algo importante a los apóstoles y les dijo: hagan lo que yo he hecho, hablen lo que yo he hablado, practiquen lo que yo les he enseñado. Los apóstoles en un momento no entendían, no comprendían las cosas que Jesús hacía, las palabras que Él expresaba, la forma como Él actuaba. Ellos no lo entendían, no lo comprendían en ese momento. Pero cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, en el día de Pentecostés, entendieron, comprendieron, vivieron, practicaron y enseñaron lo que Cristo les mandó a hacer. Hoy yo quiero hablarte acerca de esto, y es hacernos una pregunta. ¿Vivo yo en los estatutos, decretos, enseñanzas, prácticas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de sus apóstoles? ¿O vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa, en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa aún? Hablo a aquellos que dicen, que profesan, que confiesan tener una vida en Cristo Jesús. Aquellos que dicen que son cristianos, aquellos que profesan haber hecho una oración de fe, aquellos que se congregan en una iglesia cristiana, aquellos que cargan una Biblia, aquellos que han cambiado su parte exterior y que se identifican como cristianos evangélicos, protestantes, bautistas o cualquiera que sea la denominación. Seguimos viviendo en nuestras pasiones o deseos de la naturaleza pecaminosa, o estamos viviendo lo que el Espíritu Santo vino a hacer cuando Cristo dijo: yo no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros y los guíe a toda verdad. Ok, quiero leer para ustedes Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros, porque esos deseos son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Tremendo. Tremendo y a la vez triste ver de que partes de estas prácticas de la naturaleza pecaminosa se ven reflejadas en los hijos de Dios. Se ven reflejadas en personas que profesan seguir a Cristo. Envidias, celos,
contiendas, divisiones, inmoralidad sexual, mentiras. Mira que ahí dice, y cosas parecidas a esta. O sea que esa no es toda la lista. Personas que en vez de reflejar el amor de Dios, reflejan odio, rechazos, iras, divisiones, contiendas. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo, escribiendo en esta carta, él dice, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Si tú quieres dejar de vivir de esta manera, debes de darle al Espíritu Santo el dominio completo, total de toda tu vida. Si nosotros verdaderamente tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios debe tomar control sobre todos estos deseos. El Espíritu Santo debe tomar control de toda esa naturaleza pecaminosa que invade mi vida, que invade mi mente, que invade mi corazón, que invade mis palabras. Qué triste y qué lamentable es escuchar cristianos que de su boca expresan vulgaridades, palabras obscenas, palabras vulgares, palabras con doble sentido. Cristianos con pensamientos sucios, con pensamientos de doble sentido, con pensamientos inmorales, con pensamientos de maldad, con pensamientos de venganza. En su corazón deseo de amargura, deseos de resentimiento, con deseos de falta de perdón. Ahí dice hechicerías, brujería. A veces no es necesario que nosotros tengamos que ir a un brujo, un hechicero o hacer ciertos ritos. Muchas veces hay hechicerías infiltradas, brujerías infiltradas dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la brujería, la hechicería es toda práctica que está en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Cuando yo profeso palabras, lanzo palabras de maldición. A veces no hay necesidad de decir maldito. Cuando yo lanzo una palabra de que a alguien le pase algo, cuando yo hago oraciones contrarias, estas son hechicerías y brujerías. Aún dice en el Antiguo Testamento que la división, la rebeldía, la desobediencia, Dios la compara con la hechicería, con la brujería. ¿Y cuántos cristianos rebeldes hay? ¿Cuántos cristianos desobedientes hay? ¿Cuántas personas actúan con maldad? Hablo de gente que están en la iglesia y no hablo de gente de hace un año, unos meses. Hablo de gente que tiene años dentro de una congregación y en su corazón hay maldad. Actúan con un doble sentido. Actúan a las espaldas. Hoy podemos ver en las congregaciones grupos, como dice uno vulgarmente, uno dice por acá en nuestro léxico, acá de la costa, acá en Colombia, decimos la rosca. Iglesias con roscas. Como dicen por ahí, lo malo no es la rosca, sino estar dentro de ella. En la iglesia no debe haber rosca. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo. Todos servimos en la iglesia con un mismo principio, un mismo fin, con un mismo propósito. No debe haber rosca. Pero hay roscas. Entonces en estas roscas se habla de algo y el resto de la congregación no lo sabe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Esas son obras pecaminosas, son obras de nuestra naturaleza pecaminosa, son obras de la carne. La carne obra de esa manera, la carne le gusta hacer el mal y nosotros no podemos dejar que la carne tome dominio. Dice que la carne y el espíritu tienen una contienda continua, tienen una lucha constante y nosotros tenemos que dejar que el espíritu gobierne la carne. Pero mientras que la carne gobierna, entonces nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro caminar es carnal. No es un testimonio que dé buena impresión hacia los de afuera. Pablo decía a Timoteo, ten testimonio de los de afuera. A veces tenemos testimonio de adentro, pero los de afuera están viendo en nosotros una actitud que no es. Un vocabulario que no es. Amados, saquemos de nuestra boca, de nuestro léxico, la vulgaridad.
la mentira, el engaño, los malos pensamientos, la mala actitud y el doble sentido.